Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Hola, profe, bien. Las niñas, ¿cómo van? Bien, profe. Buenos días. Un día, me gusta saludar a los niños. Bueno, lo primero que voy a hacer, niños, es aclarar una duda que uno de ustedes me reportó el día de ayer. Me preguntaba si la adenocorticotropina es la misma adenocorticotropa. Es la misma. Y la misma corticotropina, solo que en algunas literaturas la pueden encontrar de una manera y en otras de otra. Un error de dedo. Ayer la coloqué como ADCH y el estudiante me decía que sí es la misma ACTH, es la misma, ¿sí? Es la misma. Les voy a cambiar el marcador para que puedan ver. Gracias al estudiante que me reportó la duda, pues esas cositas siempre nos permite mejorar. Bueno, niños, vamos a mirar. ¿Quién está acá conectado? Andrés Felipe Andrade, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanece? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, señora. Bueno, Andrés Felipe pregunta, ¿Sí? con respecto a lo que revisó usted en las catecolaminas, ¿en qué lugares se producen las catecolaminas? Las catecolaminas se producen en lo que es en la médula, la renal, y Uh-huh. en las terminales nerviosas simpáticas. Ok. ¿Qué relación tienen las catecolaminas con el sistema nervioso simpático? Pues que cuando hay, o sea, una situación de estrés, ¿Sí? el sistema nervioso simpático pues manda No te escuchamos. cuando hay un, ¿ayer? Sí, ahí sí ya. Uh-huh. Cuando hay o sea, cuando hay una situación como de estrés, ¿Sí? el sistema nervioso simpático como que manda la información a la glándula secretora y lo que Sí. va a haber una producción de, pues de las catecolaminas. Y Ya. estas a su vez también van a estimular al sistema nervioso simpático y pues usted nos decía que eso es como un circuito, un Uh-huh. círculo, siempre va a estar así funcionando de esa manera. Ok. Muy bien. Mencióname dos funciones fisiológicas de las catecolaminas. Que mejoran la frecuencia cardíaca y mejoran la ventilación pulmonar. Ok, Andrade, gracias. Bueno, pues, Andrade Cortés, Andrés Felipe. Quintana, la mire que se conectó. Quintana o es que Tama. Quintana por aquí. Maya Quintana, Camila Alejandra. Buenos días. Quintana, buenos días. Vamos, Yesenia Palacios, buen día. Yesenia Día, Palacios, profe. Buen ¿cómo día. vas? Bien, gracias, profe. Bueno, Quintana, cuéntame sobre los glucocorticoides, ¿qué características tienen? Los glucocorticoides. Los glucocorticoides ¿Sí? em, realizan un trabajo de liberación y regulan hormonas como la ADH, de la Oh, adenocorticotropa y ojo, la... ojo porque me estás mezclando las cosas, ¿no? Una cosa es la DH y otra cosa es la adenocorticotropa o la corticotropina, ¿no? Ah, sí, profe, lo siento, es que tengo mal como las letras. Ok. Uh-huh. Cuéntame. Pues es producida en la hipófisis anterior ¿Sí? y una característica es que dice que pues solas no pueden trabajar, que deben estar acompañadas para poder trabajar. Sí, ¿y quién es Eh, la hormona que nos acompaña?
Doral, No recuerdo. organice sus ideas y la próxima le vuelvo a preguntar, ¿listo? Listo, profe, gracias. Doralí Palacios. Ok. Sofía López, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, Sofía, deme las características de los glucocorticoides y deme dos funciones fisiológicas. Pues las características es que se liberan, pues la liberación está regulada por una hormona, que es la ¿cómo era? Adenocorticotropa, Ujú. pues esta que se libera en la hipófisis anterior. Sí. Estas también precisan de un ritmo cardíaco, es decir, el ritmo biológico, pues para su producción. Hoja. Ciclo Y circadiano. Ciclo circadiano o ritmo eso, circadiano. bueno, Ujú. perdón. Pues Ok, también tiene un pico de producción que se da más que todo en las horas de la mañana. ok. Deme dos funciones fisiológicas. Pues esta inhibe la síntesis de proteínas, Sí, principalmente del músculo, y esta sí. también pues transforma la noradrenalina en adrenalina. Ok, muy bien, Sofía. Contreras, ¿no? Sí, profe. ¿Qué apellido? ¿El otro apellido es Muñeca López? López Contreras. Sí, López Contreras. Bueno, bueno, niños, importante, regálenme un segundo. Bueno, importante, les decía que dentro de los glucocorticoides hay una clasificación, que son los mineralcorticoides y los glucocorticoides. Los glucocorticoides tienen tres funciones básicas que son antiinflamatorias, metabólicas e inmunosupresoras. Y les hablaba de que las mineralcorticoides se caracterizan por controlar el equilibrio hidroelectrolítico o la homeostasis del cuerpo y que ahí vamos a encontrar la aldosterona. Que tenemos otra hormona encargada del equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, que es el ADH, pero que esa ADH se clasifica dentro de las hormonas no esteroides y dentro de los péptidos. Bueno, y de las catecolaminas, fundamental entender lo del sistema simpático, ¿sí? Depende del sistema simpático. Inicialmente tiene que haber una activación de ese sistema simpático tras un estrés físico y emocional que va a desencadenar la liberación de esas hormonas. Y a su vez, la liberación de estas hormonas sigue desencadenando la activación de ese sistema simpático. Bueno, vamos claros hasta ahí, niños. Recuerden revisar los videos, revisar las clases para que no confundan la información. Eso es fundamental, ¿listo? Bueno, vamos a hablar ahora de las hormonas. Miren que yo les decía, no puedo hablar de mineralcorticoides porque las dos vienen de diferentes lugares. Entonces vamos a hablar de las hormonas encargadas del equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. Encargadas del equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. ¿Pueden mirar ahí bien, niños? La cámara está bien posicionada. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, vamos a arrancar hablando de que siempre que hay un ejercicio intenso, ejercicio físico intenso y prolongado, más que nada prolongado, siempre va a haber un aumento del volumen sanguíneo. ¿Sí? Y les decía, el cuerpo para poder hacer un equilibrio, ¿qué es lo que hace? Filtrar parte del plasma
¿Hacia dónde? Pues al espacio intersticial. ¿Sí? Y lo va a eliminar como sudor. Siempre va a pasar eso. Eso se elimina como sudor. Entonces vamos a hablar de que hay una pérdida hídrica importante que está ligada a la sudoración. Está ligada a la sudoración. Y entonces yo les decía, cuando se pierde agua, y podemos hablar perfectamente de litros de agua, ¿cierto? Es muy común encontrar que la persona tenga una pérdida de peso, pero está ligada a esa sudoración, ¿sí? Y obviamente la persona entra en un proceso de deshidratación y el signo de alarma que nosotros tenemos en el cuerpo es la sensación de sed. Pero ojo, porque cuando el deportista o cuando uno de nosotros tiene esa sensación de sed, en muchos de los casos es porque ya está dentro de un proceso de deshidratación. No podemos esperar a que el deportista llegue a presentar esa sensación de sed, porque ya va a tener una deshidratación. Lo correcto es estar hidratándose constantemente, ¿no es cierto? Lo ideal es hidratarse cada 15 o 20 minutos con 250 mililitros de una bebida que contenga la cantidad de electrolitos que necesitamos, ¿ya? Porque nosotros tenemos la falsa idea de que el agua nos sirve para hidratarnos. El agua no nos sirve para hidratarnos, menos en un deportista, porque lo que hace el agua es hacer una especie de barrido en el cuerpo. Entonces, los pocos electrolitos que él pueda tener los está eliminando, los está botando, entonces no es correcto, ¿ya? ¿Cómo tiene que hidratarse? Con una bebida que contenga cantidad en electrolitos. El Gatorade, por ejemplo. Podríamos hablar del suero. A veces el suero tiene mucho contenido de electrolitos. Es más propio para una persona que ha sufrido deshidratación, pero podría ser suero y rebajarlo con un poquito de agua. Y para las personas que no tienen el dinero, porque miren que muchos deportistas vienen de abajo, ¿cierto? Entonces no podemos exigirles que todos los días se hidraten con agua. Ellos pueden preparar su bebida hidratante. La bebida hidratante por naturaleza para nosotros los colombianos es el agua de panela, ¿sí? Entonces a esa agua de panela usted le echa una pizquita de sal, le puede echar limón y usted ya tiene los contenidos que necesita para la bebida hidratante, que es el sodio, el carbohidrato y vitamina C si lo prefiere. Bueno, entonces les decía que aquí hay una pérdida hídrica importante ligada a la sudoración. Y por esa pérdida hídrica usted puede llegar a perder peso, pero eso no está bien, eso no es lo correcto, porque como les había hablado en clases anteriores, eso es poner en riesgo la salud del deportista, incluso la de ustedes, ¿no? Les decía que por eso no está bien que las personas sigan creyendo o teniendo esta falsa creencia de que si se ponen bolsas negras, y se van a hacer ejercicio, se van a trotar, están perdiendo peso. No, porque usted no suda grasa, usted suda agua. Bueno, y obviamente lo único que usted va a lograr con eso va a ser hacer un choque térmico, un golpe de calor que lo puede llevar a la muerte, les hablaba, ¿no? Bueno, entonces hay una pérdida hídrica importante, una pérdida de peso que se va a dar. ¿Por qué? Porque hay un bajonazo del volumen plasmático. ¿Sí? Por una disminución del volumen plasmático. Eso no, les decía, no está bien llegar a esos extremos, ¿no? O sea, sí nosotros sudamos, sí, pero hay que estarle reponiendo al cuerpo toda la cantidad de líquido, principalmente de electrolitos. Bueno, la clasificación de las hormonas grandes, decíamos que tenemos dos hormonas principales que van a trabajar en el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. Y decíamos que esas hormonas van a ser, primero,
el mineral corticoide, que es la aldosterona. Acuérdense que es un mineral corticoide. Y tenemos el ADH, que se clasifica dentro de los no esteroides como una hormona péptica. ¿Sí? Vamos a mirar cada una de ellas y vamos a ver cómo se comportan. Cuando se empieza a activar el sistema encargado del equilibrio electrolítico del cuerpo por naturaleza, que es el sistema renina, angiotensina y aldosterona. Entonces, vamos a arrancar con esta ADH. Esta ADH es una hormona péptida, les decía, ¿no? Que se produce en el hipotálamo. Pero muy específicamente se va a producir en el núcleo supraóptico. En el núcleo supraóptico. Y es almacenada por la hipófisis posterior. Miren lo que yo les hablaba ayer, ¿sí? Nosotros tenemos un eje hipotalámico, hipofisiario y suprarrenal. Entonces, miren que se producen en algún lugar, en este caso en el núcleo supraóptico, pero se almacena y se libera en la hipófisis posterior. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, ahí para recordarles la importancia del eje hipotalámico, hipofisiario y suprarrenal. Bueno, recuerden que esta hormona siempre tiene que hacer, o cualquier hormona tiene que hacer ese complejo hormona-receptor. Entonces, una vez liberada a la sangre, llega hasta el órgano diana de esta hormona, llega hasta los riñones, específicamente a los túbulos colectores, y ahí se encarga de hacer su acción fisiológica, perdón. ¿Cuál creen que es la acción fisiológica del ADH? Entonces se fue a los riñones, ¿para qué? ¿Para filtrar? Profe, ¿no es para que disminuyan, como quien dice, su acción, para que aumente el volumen de agua en el cuerpo y evitar la pérdida de flujos? Exacto, para evitar la pérdida de flujos. Entonces, ¿qué va a hacer? Retener sodio. Eso es lo que hace, retener agua, perdón, retener agua. Retener agua hasta recuperar las concentraciones extracelulares. ¿Listo? Entonces, esa es la función del ADH, ¿no? ¿Cuáles son sus órganos diana? Riñones y túbulos colectores. ¿Y cuál es su función fisiológica? Retener agua. Esa es la función fisiológica. Ya vamos a ver cómo funciona con detalle. Acciones fisiológicas. La primera acción fisiológica es evitar la pérdida de agua a través del riñón. Profe, ¿recupera las concentraciones de agua? Sí, de sodio, mi vida, de sodio. Ah, ya, gracias. Retener agua. Perdóname, sí, retener agua hasta recuperar las concentraciones extracelulares. Bueno,
Les decía, las acciones fisiológicas. La primera, evita la pérdida de agua. A través del riñón. ¿Sí? Evita la pérdida de agua a través del riñón. Otra de las funciones de las que se encarga esta hormona es aumentar la vasoconstricción. Y al aumentar la vasoconstricción va a producir un aumento de la resistencia periférica del vaso. Y finalmente, ¿qué pasa? Pues va a aumentar la tensión arterial, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, que cuando ustedes han escuchado de sus abuelitos, los abuelitos que tienen hipertensión, los abuelitos sufren porque ellos hacen retención de líquidos, ¿sí? Entonces, usted le mira los piecitos inflamados por lo general. ¿Qué es lo que le mandan a estos abuelitos? Un diurético para que pueda eliminar esa cantidad de agua retenida, ¿sí? Entonces, mire por qué, porque esa hormona va a generar vasoconstricción, va a aumentar la resistencia periférica del vaso y finalmente pues termina siendo un aumento de la presión arterial, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, y otra de las funciones es que tiene un efecto hiperglucemiante. Profe, ¿qué era la TA? Tensión arterial. Gracias. Tensión arterial. Con gusto. Y tiene un efecto hiperglicemiante. Aumenta la cantidad de glucosa en sangre. ¿Sí? Bueno, esas serían como las tres funciones fisiológicas fuertes de la ADH. Ella ayuda a retener agua hasta que se normalicen las concentraciones extracelulares. Bueno, vamos con la aldosterona. ¿Vamos claros hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ok. Sí, señora. Profe, Dime. ¿qué es el efecto hiperglicemiante? Aumenta las concentraciones de glucosa en sangre. Ah, ¿Sí? vale. Gracias. Con gusto. Bueno, vamos con la aldosterona. Recordemos que por ser un glucocorticoide, esta se va a secretar ¿en dónde? ¿En dónde se secreta la aldosterona como corticoide? Uno a la vez. Niños, ¿dónde En la se corteza suprarrenal. corteza suprarrenal? Corteza suprarrenal. Se secreta en la corteza suprarrenal. ¿Sí? Y se encarga del transporte iónico celular. Se encarga del transporte iónico celular. Regálenme un momento. Perdón. Bueno, y se encarga del transporte iónico celular. Entonces, este transporte iónico celular es la homeostasis. La homeostasis celular, ¿sí? Tiene una característica particular. También depende de otras hormonas. Entonces, para su regulación, para regular su secreción,
depende puede depender de uno de estos, de la dopamina, depende de la hormona adrenocorticotropa. Bueno, si lo escribo mal, ya saben que es la adrenocorticotropa o corticotropina o adrenocorticotropina. Depende de las concentraciones plasmáticas de sodio y potasio. Y me falta uno. Ya. Y depende de la angiotensina 2, la más importante tal vez. ¿Sí? Para regular su secreción depende de uno de esos factores, o dopamina, o adrenocorticotropa, o concentraciones plasmáticas de sodio y potasio, y angiotensina 2. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona. Sin embargo, voy a hacer la aclaración de cómo se da primero estos cambios en las concentraciones plasmáticas de sodio y potasio. Entonces, concentraciones plasmáticas de sodio y potasio. Tenemos que cuando hay un aumento en las concentraciones de sodio, ¿sí? ¿Cómo trabaja la aldosterona? La aldosterona lo regula haciendo el efecto contrario. Entonces, disminuye la aldosterona. ¿Sí? ¿Pero me puedes repetir, por favor, esa partecita? Bueno, les decía que uno de los factores que se encargan de la secreción de la aldosterona son todos estos que ustedes ven acá y que les voy a explicar inicialmente para arrancar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona cómo funcionan los cambios en las concentraciones plasmáticas de sodio y potasio. Entonces, si ustedes tienen un aumento del sodio, de las concentraciones de sodio, me le cambio por chicos para que sepan que son concentraciones. Si hay un aumento en las concentraciones plasmáticas de sodio, ¿cómo se compensa en el cuerpo? Se produce una disminución de aldosterona. ¿Para qué? Para que haya excreción o eliminación de sodio. ¿Sí? Se excreta sodio. Listo. ¿Qué pasa? Lo contrario, ¿sí? Se disminuye las concentraciones plasmáticas de sodio. Entonces, lo que va a pasar es que aumenta la aldosterona y se va a producir una retención de sodio porque nos hace falta sodio. ¿Sí? Ahora, lo contrario con el potasio, ¿cierto? El potasio es inversamente proporcional al sodio. Entonces, si se aumentan las concentraciones plasmáticas de potasio, lo que va a suceder acá es que se disminuyen las concentraciones plasmáticas de sodio. ¿Sí? Hasta ahí vamos claros, ¿verdad? Y posterior a esto se produce un aumento de la aldosterona. Y finalmente, ¿qué sucede? Me les paso por acá. Finalmente, ¿qué sucede? Pues que retiene sodio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el potasio baja en lugar de subir? Si descienden las concentraciones plasmáticas de potasio, suben las concentraciones plasmáticas de sodio, se disminuye la aldosterona y se elimina o excreta sodio. ¿Sí? Recuerden que el sodio y el potasio son inversamente proporcionales. Si el uno aumenta, el otro va a disminuir, ¿sí? Para poder hacer los equilibrios, pues, electrolíticos en el cuerpo. Bueno,
Vamos a hablar ahora del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es el sistema que permite ese equilibrio hidroelectrolítico en el cuerpo. Se llama renina, angiotensina y aldosterona porque son los productos que se van como activando a lo largo del proceso para producir esa regulación de los líquidos. ¿Listo? Hasta ahí, niños, ¿van claros? ¿Tienen dudas? Profe, yo me quedé en cuando aumenta el potasio. Qué pena. Cuando aumenta el potasio. Miren que el potasio y el sodio son inversamente proporcionales. Si el uno disminuye, el otro aumenta. Y si el uno aumenta, el otro tiende a disminuir. Si aumenta el potasio, disminuye el sodio. Y como el sodio también es inversamente proporcional a la aldosterona, aumenta la aldosterona. Y finalmente lo que yo necesito, si el sodio está bajo, es retener sodio. ¿Ya? Si se disminuyen las concentraciones de potasio, se aumentan las de sodio. Se disminuye la aldosterona y finalmente, ¿qué necesito hacer? Si hay mucha concentración de sodio, eliminar o excretar. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, señora, gracias. Ok, con gusto. Chicos, ¿alguien tiene dudas? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué tal, Cristian? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a mirar cómo funciona el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Voy a borrar esto. Para poder entender necesitábamos saber algunas cosas de cada hormona, ¿cierto? Como que la hormona antidiurética o ADH es la encargada de retener agua y que la aldosterona se encarga del equilibrio electrolítico en cuanto al sodio y al potasio. Entonces, hablamos del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a recordar es qué pasa cuando usted hace un ejercicio físico prolongado. Les decía que cuando se hace un ejercicio prolongado aumenta, miren que se está activando muchas de las hormonas, entre ellas las catecolaminas. Entonces, catecolaminas, ¿qué hacen? Aumentar la fuerza de contracción del corazón. Y cuando hay más fuerza y más latidos del corazón por minuto, pues vamos a tener más producción de sangre, ¿sí? Hasta que hay un punto en el que ese ejercicio nos aumenta el volumen sanguíneo. ¿Sí? Cuando nosotros sabemos que ya no es posible albergar más cantidad de sangre, cuando tenemos una frecuencia cardíaca máxima, esa frecuencia cardíaca máxima que usted logra con el ejercicio, le está diciendo a usted que ya no se puede aumentar más la cantidad de sangre en el cuerpo. ¿Sí? Eso va ligado al consumo máximo de oxígeno, que está representado por el VO2 máximo, y también está ligado al gasto cardíaco, ¿sí? Acuérdense cuál es la fórmula para obtener el gasto cardíaco, ¿sí la recuerdan? ¿Alguien recuerda la fórmula para evaluar el gasto cardíaco? Bueno, se las voy a decir. ¿El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca? Sí, súper bien, perfecto. El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, porque esos son los dos parámetros que usted necesita para conocer la cantidad de sangre que hay en el cuerpo, ¿sí? Entonces, lo ideal, pues, es que si ya llego al tope máximo y si ya no puedo seguir produciendo sangre, pues haya una regulación. Entonces, ya saben, ¿cómo se regula? Filtrando plasma de la sangre y mandándola al espacio intersticial. Entonces, sucede aquí, filtra plasma, se va al espacio intersticial. Profe, se quedó la imagen, ¿no? ¿Ya? Profe, se trabó la imagen. Ya. Profe. Claro. Ahí. No, Ahí. nada.
¿Cómo? No, profe. Bueno, No, todavía no. regálenme, yo trato de Ese ya hizo muy rápido para buscar en Google, hola. Lo de oficio uno, papi. Eso es puro oficio uno. No, Ahí rápido ya, para buscar en Google. Puro. sí, ahí ya está bien. Chicos, No, señor, aún no. ¿todavía está quedado el imagen? Chicos, hola. Sí, profe, todavía. Está un poco lenta. No, Está lenta y un poquito borrosa. Ok, traten de actualizar nuevamente la página. Yo los espero un ratico, háganle pues. o sea, nos salimos y nos volvemos a meter. Sí, señora, ajá. No, bueno, señor. Profe, ¿Sí? Yo miro lo mismo. yo miro lo mismo también. ¿Sigue lento? Sí, profe, o Sí, sea, su voz profe. se escucha bien, pero la cámara está. Se congela la pantalla. Está descoordinada. A ver, espérenme, yo actualizo. Que se ha ganado el router, decirle Jason. Que Alt F4, sí. Al F4 para silenciar a todo mundo. Sí, sí pillas ese video. Sí, hizo muy Sí, bueno, estuvo weón. muy bueno, huevón. Al F4 para silenciar. ¡Pum! Se salió, manito. Activa el micrófono, profe. Ahí, chicos, ¿está mejor? Sí, profe, está mejor. Ok, entonces vamos a retomar. Les decía, hay un aumento del volumen sanguíneo y finalmente lo que hace el cuerpo es filtrar parte del plasma, no todo, y mandarlo al espacio intersticial para ser eliminado como orina, como sudor y orina, ¿no? Principalmente lo va a eliminar como sudor, pues ya saben que estamos hablando del ejercicio físico, ¿ya? Cuando se elimina esa cantidad de plasma, inmediatamente baja el volumen sanguíneo, sí, el volumen sanguíneo. Y cuando baja el volumen sanguíneo, lo que vamos a obtener es que hay una disminución de la presión de perfusión renal, ¿sí? Una disminución de la presión de perfusión renal. Es decir, aquí lo que hubo fue una hipotensión. ¿Eh? Hipotensión o disminución de presión de perfusión renal. ¿Hasta ahí van claros, chicos? Uno a la vez. Y profe. Sí, profe. Gracias, ayúdenme ahí cuando les pregunto. Bueno, entonces hasta ahí vamos claros, ¿cierto? Subió el volumen sanguíneo a raíz del ejercicio, sin embargo, se hace esa equiparación, se filtra plasma, se elimina como sudor, finalmente desciende el volumen sanguíneo y hay una hipotensión o disminución de la presión de perfusión renal. Voy a seguir, ustedes van a seguir un proceso allá, yo tengo que borrar y arrancar desde acá, pues para que ustedes me puedan entender, pero seguimos acá. Cuando hay esa hipotensión o disminución de la presión de perfusión renal, se activan unas células que están ubicadas en los riñones que se llaman células yuxtaglomerulares, ¿sí? Entonces vamos ahí, no se me pierdan. Entonces,
se activan las células del sistema yuxtaglomerular. Y estas células del sistema yuxtaglomerular lo que hacen es producir renina. Cuando se produce la renina, se pone en marcha el sistema, ¿ya? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Posteriormente, ¿qué pasa? Esta renina tiene un sustrato que inicialmente fue sintetizado en el hígado. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese sustrato sintetizado en el hígado? Se llama angiotensinógeno. ¿Sí? Y ese angiotensinógeno tiene que hidrolizarse. Se hidroliza y se convierte en angiotensina 1. Uy, profe, espéreme un momentico, qué pena. Ok. Me quedé. Ya me lo vuelvo ahí. Angiotensina 1. Les decía entonces Profe, que se le fue una la vez... imagen. ¿Otra vez? Sí. Sí, Ok. Voy a volver a salir, regálenme un rato. Listo. Ahí, ¿qué tal, chicos? Ya, profe. Ok. Les decía que Cámara borroso. cuando hay esa hipotensión, voy a volver a repetir, me dicen cómo vamos mientras les explico. La hipotensión va a activar las células del sistema yuxtaglomerular, ¿cierto? Y esas células del sistema yuxtaglomerular lo que van a hacer es producir renina. La renina, a su vez, tiene un sustrato que fue formado en el hígado que se conoce como angiotensinógeno. Y ese angiotensinógeno se va a hidrolizar o a degradar para convertirse en angiotensina 1. ¿Hasta ahí vamos claros? no, espéreme, profe, ahí, espéreme. Nuevamente, recuerden que nosotros hicimos un ejercicio prolongado, ¿ya? Eso aumentó el volumen sanguíneo. Cuando se aumenta el volumen sanguíneo, el cuerpo tiene que tratar de controlar esto porque ya no es posible albergar más cantidad de sangre en el cuerpo. Entonces coge parte del plasma, la filtra al espacio intersticial y la va a eliminar como sudor, ¿sí? Cuando pasa esto, inmediatamente baja el volumen sanguíneo y en el cuerpo se produce una hipotensión. Esa hipotensión, ¿qué estimula? Estimula a las células del sistema yuxtaglomerular para producir renina. Y la renina, a su vez, que contiene el angiotensinógeno, que tiene que ser degradado a angiotensina 1. ¿Ahí vamos claros? Sí, señora. Ok. Esa angiotensina 1 tiene que hidrolizarse nuevamente. Entonces, otra vez se hidroliza. Y se degrada a angiotensina 2, ¿sí? ¿Qué va a hacer esa angiotensina 2? Esa angiotensina 2 tiene la capacidad de producir una vasoconstricción, ¿sí? Y esa vasoconstricción pues va a desencadenar un aumento de la resistencia periférica del vaso y por ende un aumento de la tensión arterial. Ya vamos ahí, no se preocupen. Ya les vayan. Angiotensina 2, listo, voy a seguir acá, no se me vayan a perder.
Entonces les decía, esta angiotensina 2 que produce un aumento de la vasoconstricción que lleva a un aumento de la resistencia periférica del vaso y ese aumento de la resistencia periférica del vaso no es otra cosa sino el aumento de la tensión arterial. Aumenta la tensión arterial. Cuando se aumenta esta tensión arterial, ¿sí? Inmediatamente se activa la aldosterona, ¿sí? Vuelvo ahí, este aumento de la tensión arterial activa la aldosterona. ¿Sí? Vuelvo y repito, el angiotensinógeno se hidrolizó a angiotensina 1 y nuevamente la angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Efecto vasoconstrictor, aumento de la resistencia periférica del vaso y finalmente aumento de la tensión arterial. Este aumento de la tensión arterial que produce la activación de la aldosterona, ¿sí? Y la aldosterona finalmente lo que va a hacer es irse hasta los túbulos colectores, aldosterona, se va hasta los túbulos colectores y retiene sodio. ¿Sí? Pero no puede trabajar sola. Entonces, ¿Puede repetir esa partecita, profe, por favor? Bueno, tranquila. Vamos a que hace vasoconstricción, aumenta resistencia periférica y aumenta la tensión arterial. El aumento de la tensión arterial inmediatamente activa la aldosterona, ¿sí? Y la aldosterona, ¿qué hace? Pues se va a su órgano diana de preferencia, en este caso los riñones, específicamente a los túbulos colectores, y ejecuta su acción fisiológica, que en este caso va a ser retener sodio, ¿sí? ¿Claro? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Pero no trabaja sola, les decía, necesita de esa hormona antidiurética. Entonces, a la par, el ADH, hormona antidiurética, también se va a los túbulos colectores, ¿cierto? Y va a poner en marcha su acción. ¿Qué va a hacer? Si el 1 retiene sodio, este retiene agua. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que los niveles de agua y de sodio se normalicen, ¿cierto? Una vez que se hace la retención de sodio y agua, pues ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento nuevamente del volumen plasmático. Profe, esa última parte la puede repetir. Sí, claro. Les decía que la tensión arterial activa la aldosterona se va a su órgano diana, que son los túbulos colectores, y en los túbulos colectores retiene sodio, ¿sí? Y precisa actuar a la mano con la hormona antidiurética. La hormona antidiurética también se va a los riñones, a los túbulos colectores, pero la preferencia de ella es la retención de agua, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que se normalicen los valores de agua, es decir, que la acción de ellas dos va a ayudar a aumentar el volumen plasmático. ¿Sí? Aumenta el volumen plasmático hasta que se normalice la presión de perfusión renal. ¿Sí? Cuando se normaliza la presión de la perfusión renal, se frena el sistema. ¿Sí? Porque ya logró hacerse o logró conseguir nuevamente ese equilibrio homeostático del que habíamos hablado. ¿Es claro, niños? Sí, profe. Okay, Sí, señora.
Vamos a hacer como Un break. ya vamos a acabar, niños. Un cronograma de flujo para que lo tengan más claro. Entonces, recuerden que el ejercicio físico aumentó el volumen sanguíneo, posteriormente se filtra el agua, filtra plasma, perdón, y va a haber o se va a eliminar agua como sudor. Profe, ¿me puede volver a repetir eso? Vuelvo. Es como, les decía que es como un resumen de lo que acabamos de hablar. El ejercicio físico aumenta el volumen sanguíneo, ¿sí? ¿Qué hace para regular esto? Filtra el plasma y lo manda al espacio intersticial para eliminarse como sudor, ¿sí? Cuando se elimina a manera de sudor, ¿qué pasa? Se disminuye el volumen sanguíneo y eso se va a ver representado por una hipotensión o disminución de la presión de perfusión renal. La hipotensión, ¿qué hace? Activa sistema yuxtaglomerular y se libera renina. La renina no trabaja sola, siempre precisa de un angiotensinógeno y ese angiotensinógeno se va a hidrolizar a angiotensina 1 y la angiotensina 1 vuelve y se hidroliza en angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Les decía, la angiotensina 2 lo que hace es aumentar vasoconstricción, aumentar resistencia periférica del vaso y finalmente lo que va a hacer, niños, es un aumento de la tensión arterial. Este aumento de la tensión arterial va a activar la aldosterona, ¿sí? Entonces, activa aldosterona y la aldosterona lo que va a hacer, tarea principal, es retener sodio, pero no trabaja sola, les decía, inmediatamente se libera también ADH. Y el ADH, ¿qué hace? Retiene agua. Profe, no se mira el tablero. ¿Abajo no se ve? Ya voy. Ahí ya, ¿cierto? Entonces retiene agua. ¿Listo? Y se normaliza el volumen plasmático. ¿Listo? Ese es todo el funcionamiento. Ejercicio, aumenta volumen, se filtra plasma, se elimina agua en forma de sudor, se baja el volumen sanguíneo, hay hipotensión, la hipotensión activa las células del sistema yuxtaglomerular y se libera la renina. La renina pone en marcha su sustrato que es el angiotensinógeno que se hidroliza angiotensina 1 y angiotensina 2. La angiotensina 2 produce aumento de la tensión arterial para activar la aldosterona y la aldosterona trabaja siempre de la mano con la hormona antidiurética. La una retiene sodio, la otra retiene agua hasta que se normalizan ese equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. ¿Es claro, niños? Ok. Sí, profe. Bueno, voy a ahorrar, les explico una cosita más y ya los dejo. Una vez finaliza el ejercicio, la renina y aldosterona retornan a sus valores basales o normales después de 24 horas, ¿sí?
después de 24 horas. Obviamente, cuando ha finalizado el ejercicio. ¿Cuánto es el tiempo de reposo para normalizar los valores de renina y aldosterona? 24 horas, ¿sí? El ADH, estudios demuestran que el ADH persiste elevado aproximadamente hasta las 20 horas. Podríamos decir que en ese plazo de 24 horas la renina, la aldosterona y el ADH se normalizan. ¿Sí? Bueno, chicos, esa fue la clase de hoy con respecto a las hormonas del equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. Yo sé que hay problemas de conexión, justamente por eso opté por grabar las clases y estas clases las estamos subiendo a la plataforma. Entonces, si ustedes ven en su plataforma, el link de la clase de ayer sí les aparece ya, ¿sí? Y este link de la clase de hoy, una vez me cargue, lo estaré subiendo a la plataforma. Por si tienen alguna duda, pues puedan revisar. Me alegra mucho porque veo una participación alta, hay 32 estudiantes, entonces es bueno porque somos 34. Sin embargo, sí les pido que por favor estén hablando con sus compañeritos para que ellos participen de las clases y puedan resolver las inquietudes, porque luego cuando yo les pregunto resulta que me cruzan la información y eso pues no está bien, ¿listo? Cuéntenme cómo se han sentido, chicos. Si han entendido hasta ahí, a mí lo que más me importa es que ustedes me estén entendiendo. ¿Sí han entendido? Sí, profe. Sí, profe. Eso. Me quedo súper tranquila con eso, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, 1 hora exacta, si ustedes se dan cuenta, son las 8 de la mañana. Entonces, nos vamos a dirigir a la plataforma en este momento para que ustedes puedan hacer uso de la plataforma. No se desconecten porque en este momento les voy a decir cómo utilizar esta plataforma del storyboard. ¿Listo? Entonces, ya mismo les muestro la pantalla. Regálenme un segundo para que explicarles algunas cositas para que las tengan en cuenta. Niños, necesito que me digan si ustedes pueden visualizar mi escritorio. ¿Lo pueden hacer? Sí, profe. Ok, bueno. Estamos aquí entonces, ¿no? Están en su curso. Recuerden entrar a Fisiología del Ejercicio. Y lo primero que les voy a mostrar es que aquí ya está la clase de ayer, ¿sí? Para que la puedan revisar. Vamos a hacer la actividad del storyboard. Aquí se encuentra el link. Vamos a entrar a ese link. ¿Ustedes han usado el storyboard? No. No. Bueno, gracias. No, Sí. Ustedes entran a storyboard por el link y le van a dar crear un guión gráfico, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Ya a ustedes les dejé dos lecturas. Ustedes hacen las lecturas y algo que les haya gustado, que les impresione, que les parece muy importante darlo a conocer, lo representan en una escena. Entonces, digámoslo. Ustedes aquí, cuando le dan en escenas, pueden escoger una cantidad de cosas. Miren ahí, ¿sí? Incluso tienen más cositas por escoger. Espérenme que... como estas que aparecen acá. Sin embargo, bueno, vamos a coger una de las que está aquí. Vamos a coger este escenario, lo voy a montar, lo arrastro, ¿sí? Me voy a ir a los personajes. Voy a escoger un personaje, vamos a escoger deporte. Voy a escogerlo, este que está aquí.
¿sí? Miren que ahí yo le puedo ir como cambiando el color del cabello, que la piel, los ojos, bueno. O puedo editar la postura, ¿sí? Entonces digamos que yo quiero que este señor esté sentado o que esté arrodillado, ¿listo? Y le voy a dar actualizar postura. Entonces, bueno, se supone que está sentadito ahí. Listo. Lo siguiente es colocar el texto. Entonces, digamos que este señor, le voy a poner una viñeta acá. Y sobre la viñeta, pues le voy a escribir, he consumido muchos corticoides. ¿Serán dañinos? ¿Listo? Y ya monto pues a la otra persona que esté al lado, dándole una respuesta. Voy acá, voy a colocar a esta persona aquí. Y bueno, ya ustedes colocan lo que creen que esa persona le puede estar respondiendo a este personaje, ¿sí? Claro que sí. Los esteroides dañan tu cuerpo. Pueden causar infertilidad. ¿Listo? Bueno, digamos que yo ya tengo la historieta se presenta en un mínimo de 3 viñetas. Si ustedes quieren agregar, se van acá a agregar celdas y creo que es este por 3x2 es el que me permite actualizar, ¿sí? Entonces miren que ahí yo ya agregué otras 3 viñetas, ese sería el máximo, 3 mínimo, 6 máximo. Hacen su historieta y cuando la tengan lista, ustedes le van a dar acá. Salvar, ¿sí? Le van a dar salvar o guardar. Y aquí, miren lo que aparece. ¿Están poniendo atención, mis niños? Sí, señora. Sí, señora. Van a entrar con Google. O sea, ustedes ya tienen su correo abierto. ¿Para qué? Para que no creen un perfil. Entonces, entran con Google. Ustedes ya tienen su correo abierto. Le van a dar aquí, le van a dar con Google. Aquí ustedes ponen el nombre de la historieta. Hacen una pequeña descripción y le van a dar guardar guión gráfico. Ya, si ustedes lo quisieran hacer, seguir trabajando otro día, lo pueden hacer, eso no se les va a borrar. Pero se van a ir aquí a este link de descarga y lo van a descargar como PDF. Miren, ahí descargó. Miremos cómo baja. Miren, ¿sí? Ya está lista la historieta para que ustedes la puedan subir a la tarea, donde la tienen que entregar pues en donde corresponde a la tarea. Recuerden que esto no lo recibo por correo, lo tienen que estar utilizando su plataforma. Y si hay algún problema, le reportan ese problema a Camila para que Camila me haga saber qué es lo que está pasando, pero esto les tiene que funcionar a todos, ¿sí? O sea, ustedes ya tienen un correo institucional porque ya lo han trabajado, entonces no hay ningún problema. Lo suben en la plataforma como entrega de tarea, porque desde ahí yo lo califico. Recuerden en algún espacio colocar la bibliografía para conservar los derechos de autor. ¿Listo, mis niños? ¿Sí es claro? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. ¿Qué le digo? Sí. ¿Hasta cuándo hay plazo? Bueno, ¿ustedes tienen clases a qué hora hoy? Hasta las 7. ¿Todo el día tienen clase? O sea, tenemos Sí, clase a profe. las 9. Sí, señora. A ver, dime, muñeca. Que tenemos clase a las 9, de 9 a 11 y de ahí a las 2. Y de ahí de 5 a 7. Bueno, se los voy a dejar activo hasta la medianoche, ¿les parece? Bueno, profe. Sí, Gracias. profe, gracias. Gracias, Chicos, profe. otra pregunta, representante, no sé si tiene el derrotero y el microcurrículo a la mano. Sí, Muñeca. profe. Sí. Ok.
Bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? En este momento van a seguir elaborando la historieta porque miren que tienen 1 hora de tiempo todavía para trabajar, ¿listo? Sin embargo, yo les dejo activa la plataforma hasta la medianoche de hoy. Representante, cuéntame para cuándo está programado examen. Examen, profe, no. Sí, ya tenemos. ¿Y cómo va a ser el examen? El examen lo vamos a hacer online, ¿sí? Igual que el quiz, hay un quiz. Yo creo que el quiz hay que programarlo para la semana que viene para ir sacando noticas. Ya tenemos. Uy. ¿Sí? Profe, ¿Quién me iba a preguntar? profe, Sí, dime, muñeca. pues es que dice examen corto el 30 de abril. La siguiente semana, ¿sí ven? Entonces, el miércoles yo creo que estaría bien hacer ese quiz, ¿ya? Ya les doy las indicaciones de cómo va a ser. ¿Y el examen para cuándo, mi vida? ¿El de segundo corte? Sí, señora. El 24 de abril. Todavía tenemos tiempo. Listo, mi vida. Entonces, el próximo miércoles vamos a hacer un quiz de esta parte de las hormonas antes de que se nos empiece a acumular pues muchísima información. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? En la plataforma yo les subo el quiz, pero lo vamos a hacer durante la clase, ¿sí? ¿Qué pasa con estos exámenes? Que tienen que estudiar, o el quiz que está subido en plataforma, tienen que estudiar. No quiere decir que porque yo tengo el cuaderno aquí, yo voy a ver en el cuaderno y pongo la respuesta, no, señor. Porque yo les doy a lo mucho 10 segundos por respuesta. Entonces, usted tiene 10 segundos para hacerla. Una vez inicia el quiz, 10 segundos para responder una pregunta, 10 segundos para pasar a la Uy, otra. profe, ¿por qué tan poquito? 20 segundos, aunque sea. Porque la idea es que ustedes estudien. Si yo les doy más tiempo, pues van a tener tiempo de revisar y de colocar la respuesta que tienen ahí. Lo importante es que ustedes asimilen y hagan un buen proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, si ya es una pregunta abierta, pues obviamente la pregunta abierta les voy a dar mucho más tiempo, que es lo más seguro. Ustedes saben que los quizzes vienen con preguntas abiertas, ¿ya? Pero ya les estoy contando para que por favor se preparen muy juiciosos, para que estudien muy juiciosos, para que el próximo miércoles hagamos el quiz. Entonces, mis niños, yo sigo conectada por acá. Si me necesitan, me preguntan, pero esta horita, por favor, pónganse a trabajar en la historieta para que aprovechen el tiempo y no vayan a acumular trabajo. ¿Listo? Profe, qué pena, Listo, ¿cuáles son las profe. lecturas para la historieta? Las lecturas están ahí, ¿no? Mira, espérate, yo me devuelvo a donde está. Entras a la tarea donde dice glucocorticoides y rendimiento deportivo, ¿sí? Y mira, las lecturas están acá. ¿Sí? Usted le da sobre la lectura y ahí se descarga la lectura. Tenemos una lectura de dopaje. Tenemos una lectura de dopaje, que es esta que ustedes miran aquí. Aquí habla un poquito, pues, de lo que es el dopaje, de lo que ha pasado, pues, con él a lo largo de la historia. España como un referente fuerte del deporte, ¿no? Y tenemos la otra que es glucocorticoides y deporte, que habla un poquito de cuál es la función de los glucocorticoides y por qué los deportistas utilizan esos corticoides durante la práctica deportiva. ¿Listo? ¿Sí te ubicaste? Sí, profe, gracias. Para visualizarlo tienen que entrar a la tarea. ¿Listo, chicos? Bueno, aquí estoy conectadita por si me necesitan, vayan trabajándole a la historieta. Gracias por ¿Y la historieta es de lo que nos llame más la atención? Sí, de lo que a usted le llame la atención, de lo que mira que diga, pucha, esto es importante ponerlo, lo que usted quiera, pero lo importante es que haga un poquito de la lectura, de las dos lecturas. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo, chicos, con gusto. Estoy aquí por si me necesitan.